Vamos a hablar sobre la fe que triunfa, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18. Hace mucho tiempo leí un artículo que hablaba sobre que lo que más pone en problemas a los nuevos empleados en una empresa, dice, es la crítica dura de los supervisores para ellos, y batallan mucho para soportar esa presión. Y en ese mismo artículo hablaba precisamente sobre los gerentes que saben qué hacer con los recién llegados, cómo tratarlos. Incluso les proveen instructores que no solamente los capaciten, sino que los protejan de ataques innecesarios. En esta historia, hermanos, en la historia de Ana, vemos que ella padecía una situación muy terrible, muy angustiosa. Primeramente estaba casada con un esposo que tenía otra esposa. Ya ese es un problema muy serio. Y la poligamía en cierta forma se permitía en el Antiguo Testamento, pero no fue la intención original de Dios que el hombre tuviese más de una esposa. Pero a veces las costumbres se sobreponen a lo que sabemos. Necesitamos estar muy fuertes, de veras, como lo estuvo Ana. Además de eso, Ana enfrentó la burla de quienes la rodeaban, en este caso pues la otra mujer. ¿Y cuál era el problema? Pues que la otra mujer tenía hijos y Ana no tenía, y se burlaba. La otra mujer se burlaba de Ana, y Ana sufría y lloraba, la pasaba todo el tiempo llorando. Y como ustedes vieron ahí, el esposo le hacía preguntas, pero preguntas pues que no llegaban al mero asunto. Hasta trató de que la mujer cambiara de pensamiento. Ya no vas a llorar porque yo soy tu esposa, mira qué guapo estoy, 10 hijos no te van a dar la felicidad que yo te puedo dar. Fíjese qué tontería. Pregúntetele a cualquier mujer, cualquiera, cristiana y no cristiana, ¿qué es la mayor felicidad que ha recibido en su matrimonio? Y no le va a decir que se casó con el esposo, que era el más guapo, que era el más fuerte. No va a hablar siempre que los hijos, siempre. Y esta mujer pues era criticada, el esposo no le daba buenos consejos. Y para colmo, Ana se enfrentó a un sacerdote, a un líder religioso muy censurador. No tenía la paciencia para el consejo. Luego, cuando miraba que ella se acercaba, ya desde que la miraba ya la había tachado como una mujer borrachita. Y en una ocasión la mujer pues está orando a Dios, pero dice la Escritura que no profería palabras, solamente sus labios se movían. Y el sacerdote luego la criticó y luego le señaló: ya deja de estar borracha,
qué tremenda situación, ¿no? En la que Ana, imagínense, en su casa, burlas, un esposo que no entiende su situación, va al templo para ayudar, para ser ayudada, y solamente recibe críticas, señalamientos, regaños. No entienden que ella está pasando por una angustia, pero que ella la ha arreglado. O sea, cuando está yendo en el templo, está yendo al templo, no va trastornada, ya lleva en su cabeza de que Dios va a contestar una petición que ella tiene dentro de su alma, y el sacerdote la trata de borracha. ¿Qué problema tan tremendo padece esta mujer? Sin embargo, todos estos problemas fueron enfrentados con sabiduría y con oración. Dice la palabra, si la leyeron ustedes con cuidado y se fijaron bien, dice que la mujer lloraba de veras con lágrimas, y que le pedía a Dios ayudas. Y en la fe que triunfa aprendemos 3 cosas muy importantes. La primera de ellas, en cuanto a Ana, confiar en Dios fue su arma favorita. Decía que esta mujer estaba viviendo con el esposo que tenía otra esposa. Seguramente los usos y costumbres de aquella época pues así lo permitían. Dijimos que en el Antiguo Testamento esta práctica se toleraba, pero no es que estuvieran de acuerdo. Simplemente era una especie de tolerancia para no causar más problemas a la situación en la que estaban. No es fácil aceptarlos hoy en día, aunque pues cada vez estamos por ese rumbo, ¿no? De que las cosas que antes se hacían ya no se ven como que deben ser parte de nuestra cultura, sino todo por lo contrario, todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso se debe de hacer. Pero Ana tenía una confianza en Dios. Confiar en Dios le da nuevas perspectivas de la vida, y es cierto. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros confiamos en Dios, como es la vida, nos cambia el pensamiento. Tenemos otra idea de cómo vivir, de cómo hacer las cosas, cómo trabajar, qué palabras decir. O sea, cambia toda nuestra situación. Aún va mucho más allá de la cultura y de los usos y costumbres, porque esta confianza en Dios nos hace ver que solamente confiando en Dios las cosas se resuelven. Por eso Ana sobresale por una confianza especial que él tiene en Dios. Por eso a él le confía su situación, y por eso es que iba al templo. Una cosa como detalle, el templo, hermanos, no estaba como nosotros lo conocemos, más bien el tabernáculo, y no se encontraba en Jerusalén, se encontraba en un lugar llamado Silo. Esa ciudad ya no aparece en el mapa, fue destruida al paso del tiempo, y Silo está entre Samaria y Jerusalén, casi a la pura mitad del trayecto. No sé si esto era por tener a la gente más cerca, no sé yo. Josué fue el que tomó esa decisión, y el tabernáculo estaba en Silo, así que la gente iba de todas partes hasta Silo para orar a Dios, y el esposo de Ana iba. Pero un detalle, si se fijan bien ahí, hermanos,
en la ida a Silo, nunca lo acompañaba la otra mujer, solamente Ana. ¿Se fijó en ese detalle cuando estuvo leyendo todo eso? Que Ana es la que va al templo en Silo, no la mujer, la otra, ¿cómo se llamaba? Penina. Pero el Cana iba a adorar a Dios. Ahí estaban los sacerdotes que Dios había escogido para hacer ese trabajo. Pero ¿por qué Ana va al templo? Porque, hermanos, tiene una petición en su corazón, todavía que no ha dicho, pero ya la tiene allí en su corazón. Y ella sabe que solamente a Dios le puede confiar su problema. Por eso, aunque Ana lloraba, no estaba triste, porque sabía que Dios iba a contestar su petición. Así que tenía paz y regresaba, y ella seguía orando a Dios, pidiendo a Dios, y sabemos que Dios le contesta su petición. La otra cosa que vemos aquí, para tener una fe triunfante, aprendiendo de Ana, que oraba a Dios, y su orar a Dios la hizo disfrutar de su decisión de pedirle a Dios, y usted sabe que ella pedía un hijo. Esa fue una decisión muy importante, pero su decisión principal fue orar a Dios y esperar respuesta de Él. Ella pudo haberse encerrado en su cuarto y pasar el tiempo llorando ahí, llorando la desgracia de no poder tener un hijo. O bien pudo haber cogido a uno de los hijos de Penina y haberlo adoptado como propio. Pero sabemos nosotros, por lo que leemos ahí, que Ana acude a los pies del Señor para pedirle un hijo. Por eso es que ella va al lugar donde se reúnen todos los demás para adorar a Dios. Seguramente Dios recibe con agrado las oraciones que expresan nuestras angustias y emociones, porque demuestran que confiamos en Él. Entre más angustiados estemos, si nosotros entendemos quién es Dios y por qué Él hace las cosas, el Señor mirará con agrado nuestra petición. Y debemos de ver que si hablamos de oración, hermanos, esto es lo que encierra la bendición de orar a Dios. ¿Por qué? Porque oramos a Dios por angustias que tenemos. Todo esto que está pasando, que todavía no se acaba. Es un buen momento, hermanos, no para encerrarnos en nuestra casa y procurar que nadie nos toque, que nadie nos contagie. Es una oportunidad para decirle a Dios lo que estamos sintiendo realmente en ese momento, por el peligro de la pandemia, por el peligro de ser contagiado. La cosa está difícil, pero hermanos, si nuestra decisión es orar a Dios siempre, es una buena decisión. Si nuestra decisión principal es esperar respuesta de Dios, todos esperamos una respuesta de Dios a nuestras peticiones, está bien, nadie nos discute eso, pero hermanos, también asistir al templo
aunque tenga que ser con protocolos como los que aquí observamos, pues hermanos, que Dios nos ayude. La última cosa que vamos a ver es que ver la respuesta de Dios la hizo tomar otras decisiones. Una cosa es muy cierta, Ana creyó que la respuesta de Dios a sus peticiones no eran disfrutarlas para sí mismos. Podemos decirle lo mismo, hermano, las respuestas que Dios nos da, muchas peticiones que le hemos hecho, no es para que nosotros las disfrutemos nomás y que nadie sepa de las cosas que están ocurriendo. Ella, como mujer realizada, sabía que la respuesta que Dios le iba a dar era para servirle. Por eso es que le dice su oración: si me das un hijo, yo lo dedicaré para ti todos los días de su vida. Ya no piensa en ella, sino en el muchacho. Y conocemos la historia, que Samuel fue un gran hombre que ayudó mucho al pueblo de Israel. Samuel tuvo experiencias de todo tipo. Y se acuerdan, hermanos, que cuando el niño Samuel fue llevado al templo, aceptó quedarse en el templo con personas extrañas, porque el sacerdote principal para Samuel era una persona extraña. Los hijos del sacerdote eran personas extrañas. La gente que se reunía en el templo eran personas extrañas, pero Samuel aceptó. ¿Quién no se acuerda de la experiencia de Samuel siendo niño, cuando estaba ya acostado en su cama y ya se estaba quedando dormido? Escucha una voz que le llama por su nombre, y Samuel, como estaba presto para servir, no era de esos niños que no se levantan porque tienen sueño, porque no tienen ganas. Simplemente oyó la voz y se levantó y fue al cuarto donde dormía el sacerdote principal para decirle: aquí estoy, yo no te llamé. Qué raro, porque escuché claramente mi nombre. Y así la situación se repite 3 veces, y Samuel y el sacerdote entiende que aquel llamado es totalmente diferente a lo que él creía que podía ser el llamado de Dios. Por eso le dice: la próxima vez que oigas esa voz, di: habla, Señor, porque tu siervo está dispuesto a escucharte. Y de nuevo la voz se oye, Samuel contesta, y Dios mantiene una charla con él y le da malas noticias, no para Samuel, sino para el sacerdote principal. ¿Dónde aprendió todas esas cosas Samuel? ¿No sería por la misma Ana, que mientras el niño era destetado, porque así lo menciona la Escritura, o sea, ya no más va a tomar pecho, ya a comer comida? ¿A los cuántos años estaría Samuel en el templo? No dice la Biblia, pero se calcula unos 5 años, más o menos. Si esto fue así, pues Ana tuvo suficiente tiempo para enseñarle quién era él. Las peticiones que hacemos a Dios no deben ser egoístas, porque no deben de ser para nuestro propio beneficio. Debemos aceptar que cuando le pedimos a Dios algo, es para que también preguntemos:
Señor, y si me das respuesta a esta petición, ¿qué quieres que yo haga con la respuesta? Creo que una respuesta a Dios es: Señor, yo deseo agradarte con todas las fuerzas de mi corazón y de mi mente. Yo deseo agradarte. Así que esta petición te la dedico. Ayúdame para ser un fiel servidor. Y así es. Que Dios nos siga ayudando, hermanos. Que Dios nos siga fortaleciendo. Acuérdense que nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios. Y no cualquier clase de comunión, sino una comunión íntima que nos mantenga ligados a su presencia, que nos mantenga conectados a esa fortaleza que Él está dispuesto a darnos. Dios bendito, nuestra vida está en tus manos. Señor, te seguimos pidiendo por todos los enfermos de tu pueblo, por todos aquellos que están pasando alguna necesidad, ya sea por la consecuencia de esta pandemia o por otro tipo de problemas que padecemos. Ayúdanos, Señor, para no apartarnos de ti ni un solo momento, por más dura que sea la crisis, no apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, porque no debe de desaparecer de nuestra mente y de nuestro corazón el deseo de servirte. Y lo tenemos que hacer a través de las personas que te necesitan. Ayúdanos, pues, Señor. Bendice a aquellos que están pasando por necesidades. Bendice a nuestra iglesia, Señor, y ayúdanos a superar estos quebrantamientos que padecemos como iglesia tuya. Bendice a nuestros demás hermanos en la ciudad que también están pasando por situaciones que ya hemos mencionado. Nuestras otras iglesias, compañeras aquí en la ciudad, Señor, que tú conoces, bendice a sus pastores, sus familias y todo lo que esté ocurriendo en sus vidas. Gracias, pues, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.